les dije el día de ayer cuando nos reunimos en la mañana. Los voy a poner de ejemplo. Y espero que usted, como asistente, como miembro de esta iglesia, nos demande a nosotros, los que estamos sirviendo en esta congregación, en diferentes ministerios, nos demandes esta cruz del servicio. Pero a su vez, que entiendas que también es tu responsabilidad asumir esta cruz. Y en esta mañana vamos a comenzar con la primera área de esta cruz del servicio, que usted la tiene ahí en su parte inicial de la cartilla, que es: estudia la palabra. Y usted me va a escuchar varias veces en esta predicación decirle lo siguiente: abre tu Biblia. Y a medida que transcurra esta enseñanza, voy a repetir eso varias veces. Abre tu Biblia. Pero quiero ponerle un apellido. También en la semana. ¿Sí? Abre tu Biblia también en la semana. Estudia la palabra. ¿Por qué le hemos puesto la cruz del servicio? Porque si queremos trabajar para el Señor, no podemos de ninguna manera decirle a otros que hagan algo y nosotros no hacerlo. Por eso les pido, queridos asistentes, personas que están como visitas en el día de hoy, miembros de la iglesia, que usted nos exija a nosotros en el liderazgo, en el servicio, que estudiemos la palabra. Porque nosotros les vamos a exigir a ustedes, a pedir que estudies la palabra. Y que abras tu Biblia. ¿Cuándo? También en la semana. Eso es lo que tiene que decir. Abre tu Biblia. También en la semana. Porque hoy día cuando venimos a la iglesia es fácil abrirla, ¿o no? De hecho, la traemos. De hecho, la tenemos en el celular. De hecho, la puse adentro de su cartilla. No toda la Biblia, sino que el texto que vamos a estudiar hoy día. Dicho sea de paso, cuando usted abra su cartilla, tiene el título Estudia la palabra y hay un texto. Ese texto, en vez de decir 1 Pedro, debiera decir 2 Pedro. ¿Ya? Está alterado ahí el número. En vez de decir, en su cartilla dice Primera de Pedro, pero debiera decir Segunda de Pedro o segunda carta de Pedro. Tiene que cambiarle el 1 por el 2. Y como lo tiene ahí en su cartilla, lo vamos a leer ahí desde la Biblia de las Américas, que es la Biblia también que abrimos este domingo para lo que es la enseñanza en forma general, dominical. Dice la palabra del Señor así. Tengo unas pistas en la lectura, ¿o no? Después, si las asocia, usted va a decir cuáles son los puntos que vamos a tratar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, dice así la palabra del Señor. Y así, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces tenemos hoy día para compartir 3 puntos que tienen relación con el texto que acabamos de leer, porque mi intención, mi deseo es que usted no solamente abra su Biblia el día domingo, sino que también usted va a salir hoy día formateado en su cabeza. Va a soñar con esta frase, va a llegar el lunes y el martes y va a decir, ¿dónde está mi Biblia? La tengo que abrir. Para estudiar la palabra del Señor. Y si queremos hoy día entonces entender este texto para estudiar la palabra del Señor, vamos a seguir el siguiente bosquejo a través de una pregunta. ¿Por qué debo y puedo estudiar la palabra? ¿Por qué debo y puedo estudiar
la palabra? Número 1, entonces, porque tengo confianza que es, y usted completa lo que está en verde, la lectura que está arriba, lo puede completar abajo, ¿no? Ahí está la guía, ¿sí? Si está en verde arriba, lo pone en el punto número 1 abajo. ¿Por qué? Porque tengo confianza que es la palabra profética más segura. ¿Por qué puedo estudiar la Biblia? ¿Por qué debo estudiar la Biblia? Bueno, porque es la palabra profética más segura. Y aquí quiero aclarar lo siguiente inmediatamente. Cuando hablamos de, o Pedro se refiere a la palabra profética, no está hablando simplemente de personas que dieron profecía. No está hablando de personas que simplemente se pararon delante de otros y dijeron acerca de eventos futuros o predijeron acontecimientos. Pedro no está interesado en los profetas que predicen. Pedro está interesado en las personas que hablan de parte de Dios. Entonces, cuando tenemos puesto aquí la palabra profética más segura, nosotros hacemos el resumen inmediatamente y decimos Biblia. Hoy día, 2019, nosotros podemos decir que la palabra profética más segura es la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Los 66 libros de la Biblia es la palabra profética más segura. Es la declaración más segura. Y explicando inmediatamente la palabrita segura, esto es un acuerdo legal, esto está firmado ante notario. Cuando usted quiere validar un documento, usted tiene que hacerlo legal de alguna forma, ¿o no? Y en nuestro contexto, en nuestro país, usted se dirige al notario público. Y si hay un acuerdo entre dos partes, esas dos partes van al notario y el notario hace que usted firme, la otra persona firma y le pone un timbre, un sello. Esto es original, está acreditado. Esto es así, lo que el documento dice es verdad. Por eso que nosotros hoy día tenemos la Biblia como la palabra profética más segura. Me encanta esa palabrita, más segura. Porque Dios se comprometió en sí mismo a nunca mentir. Dios se comprometió en sí mismo a nunca mentir. Es decir, que todo lo que Él ha dicho, que todo lo que Él dice a través de su palabra es verdad. Y ese compromiso, dice el libro de Hebreos, que lo tenemos como un ancla firme en nuestras vidas. Dios no va a mentir. Y si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos la palabra profética más segura. Entonces nos hacemos la pregunta, pastor, ¿más segura que qué? Yo quiero llamarle la atención de algo. Y cada vez que alguien hablaba de mí, sin saber que estaba hablando de mí, en una predicación, en una clase, en un taller, en una conferencia, quiero hoy día también mencionar lo siguiente. No estoy hablando de alguien específico aquí sentado, ¿sí? Para que no se sienta mal, para que no se incomode. Pero usted y yo no podemos tener dos fuentes de autoridad en nuestras vidas. Entonces, cada vez que un predicador hablaba acerca de la psicología, y yo estaba sentado en un taller, en una conferencia, en una predicación, yo, como que me venía algo y me empezaba a incomodar, me sentaba para el lado, me sentaba para el otro lado, me empezaba a rascar la cabeza, porque yo soy psicólogo de profesión. Pero quiero decirte que la Biblia es más segura y nosotros como creyentes no podemos tener dos fuentes de autoridad.
Es decir, no podemos tener como autoridad a la Biblia y no podemos tener paralelamente la autoridad de ningún otro libro. Porque la Biblia no es igual a otro libro. La Biblia es única. Única. Es psicólogo el bebé. ¿Ves? Se sintió mal por él. Lo siento. No hay dos fuentes de autoridad. Es decir, ¿qué estoy diciendo con esto? Que si la Biblia dice algo en cuanto a mi condición y la psicología dice algo en cuanto a mi condición, yo no puedo decir ¿a cuál le creo? No puedo tener dos fuentes de autoridad. Porque Pedro me está advirtiendo algo acá, que nosotros tenemos plena confianza en depositar nuestras creencias en la palabra profética más segura que ¿qué? Que lo que pueda decir cualquier autoridad en ciencia, en tecnología, en historia, en antropología, en psicología. La Biblia es autoridad. Difícil reconocerlo cuando uno ha pasado por algunos estudios en la universidad, ¿o no? La universidad, por definición, es un universo de conocimiento. Esa es la definición más básica de universidad. Universo de conocimiento. Y cuando te enseñan ese universo de conocimiento, te lo plantean como una autoridad, una verdad. Y si tú me vas a decir que esa verdad, siendo yo psicólogo, que esa verdad es igual a la verdad de la Biblia, tengo que decirte que estás equivocado. Cualquier autoridad tiene que someterse a la autoridad de la Biblia. Siempre. Con lo cual, estoy diciendo que si usted encuentra autoridades en diferentes campos o áreas y podemos someter esos conocimientos a la autoridad de la Biblia, no necesariamente negamos lo que esas ciencias están diciendo. ¿Entiende? Pero tenemos que someterle a la autoridad de la Biblia. Nunca a la par, nunca arriba de la Biblia. Porque nosotros acabamos de leer que tenemos la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Que cualquier autoridad científica, o humanista, o secular. ¿Estoy diciendo que no vaya a pedirle consejo a un médico? No, no estoy diciendo eso. ¿Le estoy diciendo que no le vaya a pedir consejo a un psicólogo? Por supuesto que no. Tengo colegas aquí en medio nuestro que si digo eso se van a quedar sin pega. Sí, puede. Pero aún cuando nosotros vamos a pedir un consejo externo, tenemos que someter ese consejo externo ¿a quién? A la autoridad de la Biblia. Porque si la Biblia me dice que no, es no. ¿Es más segura que qué? Que cualquier ciencia. Pero también es más segura que qué? Algo un poco subjetivo. A lo que yo pueda creer, a lo que yo pueda pensar. Autores que han escrito acerca de este pasaje dicen, incluso hasta tu propia experiencia, tienes que cuestionarla. Porque si tu experiencia no está acorde al fundamento, a la base bíblica, la Biblia es la que queda, no mi experiencia. Por más legítima que pueda ser tu experiencia. Pero su experiencia o mi experiencia, lo que yo he experimentado en la vida, no puede ser autoridad ni para mí, ni para otros. Lo tengo que pasar por la autoridad bíblica. Qué difícil, ¿o no? Porque generalmente cuando pedimos un consejo a personas un poquito más
experimentadas que nosotros y decimos, pucha, ¿sabes qué? Me encantaría pedir un préstamo porque me quedé corto a final de mes. Y le voy a pedir un consejo a alguien y la persona empieza diciendo, mira, mi experiencia financiera es que... Bueno, lo que le estoy diciendo a usted es que tenga cuidado. Porque si no le preguntó a la Biblia como autoridad cuál es la condición para pedir préstamos, para endeudarse, para salir fiador de otros, y escucha la experiencia de otro que le resultó, estamos en graves problemas, porque consciente o inconscientemente le estamos diciendo a la Biblia, tengo una autoridad paralela a ti. Y le estoy dando el derecho y el privilegio de hablarme. ¿Estoy diciendo que no vaya a pedir consejos financieros? No, vaya por favor, hágalo. Pero especialmente a hombres que han sido entrenados o capacitados en una perspectiva bíblica de las finanzas. Porque nosotros acabamos de leer que tenemos la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Que tus propias experiencias o incluso las experiencias de otros. Pastor, ¿la palabra del Señor es más segura que el consejo de mis padres? ¿Me puede responder o no? Sí, la Biblia es más segura que cualquier autoridad, porque todas las autoridades son puestas por Dios, y si las personas pueden someter su autoridad a la Biblia, vas a tener una excelente autoridad en tu vida. Padres, hijos, cónyuges, hermanos en Cristo. Si los consejos provienen con una primera frase que dice, hermano, la Biblia dice, ahí tienes un buen consejero para poder prestarle atención. Pero si el discurso de la persona empieza diciendo, mira, yo creo, y en ninguna parte aparece, yo creo que la Biblia dice, yo creo que la Biblia explica, yo creo, algo relacionado con lo bíblico, usted tiene que hacer rápidamente el giro de Michael Jackson y darse la vuelta e irse rápidamente de ahí. Porque la Biblia no tiene comparación. Porque nosotros, dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Nosotros como iglesia bautista, para las visitas, para las personas que nos están conociendo ya hace algún tiempo en esta congregación, nuestra denominación es una iglesia bautista. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los bautistas han creado, no yo, no el pastor David, no el pastor Patricio, los bautistas en algún momento de la historia crearon un acróstico. Es decir, que con cada letra de la palabra bautista, ellos dijeron, queremos identificarnos entonces con algo para que la gente pueda reconocer qué es un bautista. Y la primera B, la B alta, ¿cierto?, de bautista, dice base y autoridad bíblica. ¿Quiere saber qué es un bautista? ¿Quiere saber de por qué usted se congrega en una iglesia bautista? ¿Quiere en algún momento usted pertenecer a la iglesia bautista Vida Nueva? Usted y yo tenemos que tener claro, conciencia de que nuestra base, donde apoyamos nuestras creencias y que nuestra autoridad es la palabra profética más segura. Usted puede revisar en internet después lo que queda del acróstico. Son varias palabras ahí. Pero nos hemos diferenciado para decir la Biblia es la que me habla. La Biblia es la que me manda. La Biblia es la que me dicta mis creencias, incluso las prácticas de esas creencias. Porque según estoy leyendo en Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Número 2, ¿por qué debo y puedo estudiar la palabra? Bueno, porque tengo confianza en sus resultados a mi vida. Y está en amarillo, ¿no?
¿Qué tendría que poner ahí en amarillo? Hacéis bien en prestar, ¿qué dice? Atención. Hay algunos textos que son tan fáciles de seguir, pero esto es una seguidilla de ideas, ¿o no? Si usted y yo creemos que la Biblia es autoridad, es segura, es la más segura, porque proviene directamente de la mente de Dios. La advertencia de Pedro es aquí la siguiente. Tanto en la primera carta como en la segunda carta de Pedro, Pedro está interesado en algo con su audiencia. Protegerlos, advertirles del error. De cada falso maestro que estaba levantándose en ese momento, en el tiempo de Pedro, y que estaban dando herejías en la vida de las personas. Por eso que en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16, Pedro lo dice con este tono. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Y Pedro quiere proteger a su audiencia del error de hombres que enseñan, que predican, que dicen cosas que la Biblia en ningún momento sugiere, dice o quiere que nosotros pongamos atención. Los falsos maestros. Por eso que está ahora el punto número 2, donde usted y yo, si abrimos nuestra Biblia, ¿sí? Porque si abrimos nuestra Biblia, es decir, lo que dice Pedro, si hacemos bien en prestar atención, no solamente el domingo cuando abrimos nuestras Biblias, no solamente los hermanos que están viendo por Facebook o por internet esta predicación, sino que también en la semana nosotros haríamos bien en prestar atención a la Biblia en cada momento de nuestras vidas. ¿Por qué? Y Pedro pone dos ejemplos básicos, dos comparaciones. La primera, porque es bueno, obviamente, prestar atención a la palabra del Señor. Siga leyendo el capítulo 1, versículo 19. A la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Y déjame decirte esto de la siguiente manera. Todas las voces que se puedan levantar como autoridad en este mundo, que no sean sometidas a la palabra del Señor, nosotros como creyentes corremos el riesgo de escucharlas en la oscuridad. El ejemplo es muy básico, el ejemplo es muy simple. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu palabra es la que ilumina, tu palabra es la que me prende una luz para que yo mire por delante. Entonces hacemos bien en que antes de tomar decisiones, en que antes de hacer algo, nosotros simplemente hagamos este acto mental de prender la Biblia, de abrir la Biblia. Eso, al tiro, tiene que salir inmediatamente. Si yo digo abrir la Biblia es... Esto es como el concurso de San Francisco, para los que se acuerdan. Después les cuento el chiste cómo es, pero no ahora. Bien hacemos si prestamos atención a qué. Y Pedro compara a la palabra del Señor con una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Sí, nosotros vamos a pasar por lugares oscuros, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, mentalmente hablando. Vamos a pasar por algunos lugares oscuros.
Algunos diseñados por Dios, otros diseñados por nosotros. Y Pedro dice que hacemos bien si nosotros nos tomamos el tiempo antes de prender la lámpara. Porque la luz de la Biblia alumbra en esos lugares oscuros. Un autor dijo lo siguiente, que es fácil admirar las joyas de este mundo en la oscuridad y encontrarle un valor hermoso. Pero estás en la oscuridad. ¿Cómo puedes apreciar si una joya es una joya? ¿Cómo puedes tener el valor de saber que lo que estás adquiriendo es valioso? Una de las primeras cosas que hace Satanás en nosotros, que hace el mundo en nosotros, que hace nuestro pecado en nosotros cuando nos quiere alejar de Dios, es apagar la luz de nuestro entendimiento, para que no resplandezca la luz de Cristo en nosotros. Y que cada cosa que apreciemos en la oscuridad, nosotros digamos, ¡wow! ¡Qué hermoso que es! ¡Qué bello que es! Hasta que prendemos la luz y nos damos cuenta que lo que encontrábamos hermoso en la oscuridad no era tan hermoso. Era agradable, era sensual, nos producía una cierta satisfacción, pero cuando prendiste la luz, te diste cuenta que es basura. Buen consejo este de por qué debo y puedo estudiar la palabra de Dios. Ahora, porque tengo confianza en los resultados en mi vida. Salmo 119, rápidamente ahí a ese salmo. Todo el Salmo 119, según algunos autores, es una oración. Y uno podría decir, ¿cuál es la oración más corta en la Biblia? No, la más corta. ¿Cuál es la oración más corta en la Biblia? Uno podría decir que la de Nehemías, cuando estaba frente al rey, y el rey le dijo, ¿qué pide? Si dice el texto, y Nehemías oró, y yo oré en ese momento, dice, estaba delante del rey, cortísima la oración. Y cuando uno pregunta, ¿cuál es la oración más larga en la Biblia? Salmo 119. Es toda una oración completa. Y cuando yo aprecio los resultados de la Biblia a mi vida, cuando yo digo que la Biblia tiene beneficios, que si yo prendo esta lámpara de la Biblia y la aplico a mi vida, busco consejo en ella. Si voy a tantear algo, prendo la luz y puedo ver mejor. Salmo 119, el versículo 25 en adelante nos da algunos beneficios, algunos resultados para nuestra vida. De prender la palabra de Dios. El 25 dice, postrada está mi alma en el polvo. Sí, vamos a pasar por lugares oscuros. Vamos a pasar, como dice el Salmo 23, por ese valle de sombra de muerte. O como lo dice el Salmo 119, 25, que nuestra alma algunas veces va a estar pegada a la tierra. ¿Por qué? Porque estoy en dificultad. Porque estoy en angustia. Porque lo estoy pasando mal. Pero fíjate cómo termina el versículo. Vivifícame conforme ¿a qué? ¿Al consejo de cualquiera que quiera hablar a mi vida? No, vivifícame de acuerdo a la autoridad de tu palabra. Vivifícame de acuerdo, conforme a tu palabra. Si tienes que darme ánimo, que sea un ánimo bíblico. Que no sea solamente algo que le guste a mi oído escuchar. No estás tan mal. No es para tanto. Ya va a pasar. Ese no es el ánimo bíblico. El ánimo bíblico es que si yo estoy pasando una prueba, una dificultad, estoy pegado con mi vida al suelo, la Biblia me da ánimo conforme ¿a qué? A la palabra de Dios. Y si me tiene que decir la palabra que soy un pecador, eso va también a producir ánimo a mi vida, porque puedo tomar un cambio de mentalidad, arrepentirme de mi pecado.
Entonces, primer resultado que yo veo ahí en el Salmo 119, 25, que la palabra de Dios da ánimo a mi vida. ¿Qué resultado más maravilloso, no? Pero entiende que el ánimo se da cuando uno está en situaciones difíciles. ¿Entendió eso, no? Pero el ánimo tiene que provenir conforme a tu palabra. 2, dice ahí el Salmo también, 119, versículo 26. De mis caminos te conté, y tú me has respondido. ¿Qué resultado, qué beneficio tengo a mi vida cuando prendo la luz de la palabra del Señor? Es que tengo un Dios que me escucha, que me oye, que sabe de mis necesidades, y dice la Biblia que Él me responde de acuerdo a su palabra. Ahí está lo difícil. Porque si no es de acuerdo a su palabra, yo voy a estar esperando una respuesta que no me gusta. Me encanta la actitud de este hombre que escribe este salmo. De mis caminos te conté, como si Dios no estuviera mirando los caminos de nosotros, ¿o no? Como si no estuviera interesado. Sí, Él está interesado en cada momento, pero mi actitud es la que diferencia en que yo le voy a decir, Señor, mira lo que estoy viviendo, mira lo que estoy pasando, mira mi necesidad, mira mis circunstancias. Y Dios va respondiendo a cada una de ellas, de acuerdo a su voluntad. 3, versículo 27. Debiera decir Salmo 119 en sus cartillas. No 11, todo es el Salmo 119. Hazme entender el camino de tus preceptos y abriré tu palabra. No toda la semana, también en la semana. Porque no le creo y no me crea si yo le digo que toda la semana abro la Biblia. Sino que también en la semana. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en momentos donde mi alma está pegada al polvo y el Señor me infunde aliento, si el Señor responde mis oraciones, si abro mi Biblia, aquí se le olvida el tiro a usted, también en la semana. Si abro mi Biblia también en la semana, pasa algo espectacular en mi vida. Me dejo de concentrar en mí mismo y empiezo a concentrarme, dice el 27, en tus maravillas. Me dejo de mirar el ombligo, de mirarme a mí mismo, de sentirme miserable por lo que estoy viviendo. Cuando abro la palabra del Señor, empieza a pasar algo espectacular que hace el Espíritu Santo en mi vida. Me ayuda a meditar en las maravillas de Dios. Cuatro, ¿qué otro resultado tengo de aprender? El 3 es disfruto mi tiempo con Dios. A pesar de cualquier cosa que pueda estar viviendo, disfruto mi tiempo con Dios. Medito en las maravillas que Él tiene preparadas para mí, aún en medio de las dificultades. 4, Salmo 119, 28. De tristeza llora mi alma. Qué súplica más maravillosa, ¿no? Fortaléceme conforme, otra vez. Es diferente un poco del versículo anterior, el que vimos del ánimo, porque el ánimo es algo que el Señor me infunde para hacer algo. La fortaleza es diferente, porque la fortaleza me va a ayudar a resistir lo que tengo preparado por delante. Fortaléceme, y nuevamente el concepto es el mismo, conforme a tu palabra. Pero si no la estoy leyendo, si no estoy meditando en la Biblia, si no estoy estudiando la palabra,
cómo nosotros como líderes, colaboradores en esta iglesia, vamos a ayudarte a ti en tus dificultades si yo tampoco estoy haciendo lo que la Biblia me manda y me demanda, que es estudiar las Sagradas Escrituras para fortalecer mi vida. Y el Salmo 119, versículo 29, último resultado que vemos al menos en este pasaje: quita de mí el camino de la mentira, y en tu bondad concédeme tu ley. 30. He escogido el camino de la verdad. He puesto tus ordenanzas, otra forma de decir tus mandamientos, tu palabra, delante de mí. Me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Vivir en obediencia. Un resultado de la palabra de Dios. Entienda que esto es una causa y efecto. Si yo decido vivir en obediencia a la palabra de Dios, la Biblia me asegura en diferentes pasajes que las consecuencias incluso van a orar para mi crecimiento. Pero tengo que vivir en obediencia aunque cueste a la palabra de Dios. Decir no cuando hay que decir que no. Decir no sé cuando hay que decir no sé. Decir espérame, no estoy seguro si hacerlo o no. Y prender la luz, la lámpara de la Biblia y buscar consejo, porque trae resultados vivir en obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué debo y puedo estudiar la Biblia? Bueno, no solamente porque es la palabra profética más segura, no solamente porque hago bien en prestarle atención a la Biblia, en prender la lámpara. Dicho sea de paso, déjeme terminar con el versículo de 2 de Pedro antes de pasar al tercer punto, porque aparece otra metáfora, otra comparación ahí en el texto, que es maravilloso. Me hago la pregunta en el texto de 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, pastor, ¿hasta cuándo tengo que pedirle consejo a la Biblia? ¿Hasta cuándo tengo que prender la luz? ¿Hasta cuándo tengo que leer las Escrituras también en la semana? ¿Hasta cuándo? Versículo 19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Esa es la Biblia, actuando en mi vida, dándome luz. ¿Hasta qué? Maravilloso, ¿no? Más claro echarle agua. ¿Hasta cuándo tengo que hacerlo? Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Ya, seguimos adelante porque ese texto es muy fácil. Lo voy a interpretar muy rápido. Hasta que Cristo venga. Pastor, ¿hasta cuándo tengo que abrir mi Biblia? ¿Hasta cuándo tengo que esa lámpara me tiene que ayudar a iluminar los lugares oscuros? Hasta que Cristo venga. Y cuando Él venga, no voy a tener necesidad de abrir más mi Biblia, porque Él mismo va a ser mi luz. La Biblia dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas a un reino de luz admirable. Y algún día estaremos con Cristo en su presencia y no tendremos necesidad que alguien nos enseñe. No tendremos necesidad de saber cómo fuimos concebidos, sino que le veremos cara a cara, tal cual es, y seremos transformados a la imagen del Señor Jesucristo en su venida. Pero usted me ve aquí adelante y todavía yo no he sido transformado. Así que usted me tiene que exigir hasta que... Pastor, no me hable de otras cosas. Abra la Biblia, no solo los domingos, también en la semana. Hábleme de Cristo, enséñeme de la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Que esa sea la demanda de usted hacia mi persona o a cada persona que se para en este púlpito a predicar la palabra del Señor. Háblame de Cristo, enséñame de Cristo. Hazme vivir como Cristo. No me cuentes tus experiencias. No me vengas con otras ciencias. Háblame de Cristo.
exija a mi vida día a día en esta congregación. 3. ¿Por qué debo y puedo estudiar la palabra del Señor? Número 3. Porque tengo confianza en su origen. Y está en azul. Porque ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía, ninguna palabra que las personas hablaron fue dada jamás por un acto de la voluntad humana. A las personas no se les ocurrió escribir o decir algo por su propia cuenta. Dice que las personas fueron, sino que los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo y hablaron de parte de Dios. ¿Por qué puedo abrir la Biblia? Porque estoy seguro que cada vez que alguien abre su Biblia, explica la Biblia, predica la Biblia, puedo asegurar yo, como acabamos de cantar en la última alabanza, es Jesucristo hablando hoy. Es su palabra hablando hoy. Es su autoridad hablando hoy. Y cuando fue escrita la palabra del Señor, los hombres que recibieron el mensaje de Dios fueron inspirados, fueron controlados por la misma mente de Dios para que sin negar sus personalidades de los que escribían, ellos pudieran escribir exactamente las palabras de Dios. Y por una doctrina que conocemos como la preservación de las Escrituras, podemos estar seguros que desde Génesis a Apocalipsis hoy tenemos la palabra profética más segura. Tengo confianza en las Escrituras. Dice la última parte de su cartilla abajo. ¿Te fijaste en el ministerio del Espíritu Santo? En el texto. ¿Cuál era el trabajo del Espíritu Santo cuando inspiró a estas personas? Controlarlos, llevarlos, dirigirlos a que cada cosa que ellos iban a escribir fuera la palabra de Dios y estuviera bajo la aprobación de lo que Dios quería que las personas pudieran leer o escuchar más adelante. Ese es el ministerio del Espíritu Santo en ese tiempo, inspirar las Escrituras. El ministerio del Espíritu Santo hoy es iluminarnos esas Escrituras en nuestras mentes. Es un trabajo activo del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, si usted o yo no estoy en control del Espíritu Santo, no estoy en comunión con el Espíritu Santo, por supuesto que usted o yo no vamos a abrir la Biblia también en la semana. Porque es ministerio del Espíritu Santo enseñarme las Escrituras. Es ministerio del Espíritu Santo guiarme al conocimiento de la verdad, ayudarme a meditar en las maravillas del Señor. Es ministerio del Espíritu Santo recordar las palabras del Hijo o del Padre en mi vida en momentos difíciles. Es ministerio del Espíritu Santo darme claridad frente a decisiones importantes en mi vida a través de su palabra. Si yo apago la efectividad del Espíritu Santo, sí, lo dije bien, si yo apago, si yo no dejo actuar al Espíritu Santo en mi vida, si yo no dejo que Él me controle, que Él me dirija, que Él me lleve, no solamente el domingo, sino que también en la semana, claro que no voy a tener ganas de abrir mi Biblia, de estudiarla, de meditar en ella. Claro que voy a pasar dificultades y las voy a pasar solos. Claro que me voy a sentir menos amado. Claro que me voy a sentir que estoy en un hoyo y que no puedo salir de ese hoyo. Claro que las decisiones me van a ahogar porque tomé malas decisiones en algún momento. Tengo que dejar actuar al Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18 nos recuerda: antes bien,
Sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando enseñamos el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, decimos que la llenura del Espíritu Santo ocurre cada vez que yo le dejo actuar en mi vida. ¿Para qué? La llenura es simplemente, la definición más básica es que Él me controle. Dejarme ser dirigido en mi vida. La llenura no tiene nada que ver con la experiencia de saltar, de gritar, de hablar en otros idiomas. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver todo con el control de Él en mi vida. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo se puede perder tan fácilmente como la recibí. El pecado me quita la llenura, me quita el control. Y cuando yo no soy dirigido por el Espíritu Santo, siempre va a haber otra fuente de autoridad, o incluso yo mismo, que quiera controlar mi vida. Siempre. Entonces, a pesar de que sabemos que tenemos la palabra profética más segura, de que sabemos que nos hace bien prestar atención a la Biblia, aunque sabemos que el origen de la Biblia es divino, tenemos nosotros la responsabilidad. ¿De qué? De abrir la Biblia. Muy bien. También en la semana. No se conforme, hermano, a leer su Biblia solamente el día domingo cuando viene este culto. No se conforme a abrir su Biblia una vez a la semana. Usted y yo tenemos que ser conscientes de lo siguiente: que si vamos a ayudar a alguien, si vamos a servir a alguien, si vamos a comunicar el Evangelio a alguien, yo primero tengo que estudiar la palabra de Dios. Y es una exigencia que hemos puesto a todos nuestros líderes que sirven en esta congregación. Estudia tu palabra. No seamos hipócritas, diciéndole a otros que hagan cuando yo no lo hago. Y primer requisito de esta cruz del servicio es estudia la palabra. Te invito a orar en esta mañana y que el Señor bendiga tu vida. Padre Celestial, ¿cómo no estar conscientes, Señor, de que tu palabra nos ha llegado con sacrificio? Que aunque los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, ellos jugaron su vida para comunicar tu mensaje. Que las personas que tú utilizaste para preservar las Escrituras han dado su vida por este libro. Y que nosotros, Señor, con descuido, desgano o negligencia, no le tomemos valor. Señor, no hay autoridad más grande que tu palabra profética más segura. Señor, tu consejo es actual para el día de hoy. Es viva, es eficaz. Hacemos bien en prestar atención antes de tomar una decisión, antes de comprometernos en algo, antes de decidir. Incluso aunque estemos, Señor, en oscuridad, hacemos bien en prender la lámpara, Señor, de tu palabra. Pero también entiendo, Señor, que aunque es divino este libro, sin la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros, Señor, no podríamos captar las verdades de tu palabra. Así lo dice también Corintios, que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, que para las personas, Señor, que no conocen de la salvación en Cristo, tu palabra es locura. ¿Cómo pudiste haber creado el mundo en 6 días? ¡Qué tontera! ¿Cómo pudiste, Señor, a través de una persona, haber creado toda la raza humana? ¿Cómo pudiste haber salvado, Señor, a una familia del diluvio? ¿Cómo podrías castigarnos de nuestra maldad? Y día a día estamos escuchando, Señor, que tu palabra
está siendo dejada de lado, aún por creyentes, porque consideran, Señor, que tu palabra no es actual, es antigua, pasada de moda. Señor, mi vida está basada en la autoridad de la Biblia. Y te doy gracias por eso, Señor. Oro por mis hermanos, oro por cada uno de nosotros, Señor, que cuando nos enfrentemos al culto dominical, abramos nuestras Biblias, pero que también en la semana, Señor, en este culto racional que nos recuerda Romanos, en que nosotros presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a ti, que nosotros también, Señor, podamos a través de la renovación de nuestro entendimiento, abrir la Biblia y que ella nos renueve día a día. Señor, oro por cada uno de mis hermanos que sirven en esta congregación, que lea, que estudie, que medite la palabra de Dios y especialmente, Señor, que la practiquemos. Haznos, Señor, ser personas íntegras y no hipócritas. Ayúdanos, Señor, a tener una conciencia limpia delante de usted, que lo que decimos a otros lo estamos llevando a cabo nosotros primero. Alienta a mis hermanos, Señor, que aunque no estén en algún servicio en esta congregación, tienen aún la responsabilidad, Señor, de estudiar su Biblia. Aliéntalos, Señor, con tu palabra. Motívalos con tu palabra, Señor. Fortalécelos a través de tu palabra. Que cada una de las cosas que hacemos sea conforme a tu palabra, Señor. Oramos en esta mañana y pedimos de tu consejo. En el nombre de Cristo Jesús.